Saludos y muy bienvenidos una vez más. En esta oportunidad voy a socializar la guía de continuidad educativa que corresponde a la materia de sociales, estudios sociales, fase 3, semana 5. Bueno, a trabajar se ha dicho, preparen sus lapiceros, su cuaderno de apuntes y lo primero después de la fecha pues van a escribir la información que aparece en la tablita, unidad 4, América, realidades, desafíos y esperanzas. Además, pues van a escribir la fase, que es 3, y la semana 5, y los contenidos marco legal de la ética gubernamental. Vamos a ver también principios y prohibiciones éticas, mayormente para los empleados públicos y para los funcionarios públicos. Bueno, en el primer momento, después de que ha escrito la información que le presenta la tablita, pues va a escribir la parte del inicio. Toma nota también de la actividad 1 y hay un caso por aquí, un caso bastante interesante. Yo creo que eso se da mucho en casi todos los municipios. Dice, Roberto es el alcalde del municipio El Progreso y tiene una hermana que es propietaria de un taller de costura y un primo que posee un agroservicio. La alcaldía, como parte de sus programas sociales, facilita a la población cursos de sastrería y de corte y confección, por lo que Roberto ha contratado a su hermana. El alcalde ha contratado a su hermana para que imparta las clases. Además, como se acerca el tiempo de la siembra y según se acostumbra todos los años, la alcaldía apoya a los pequeños agricultores con 5 sacos de abono, los cuales son comprados en su totalidad en el agroservicio del primo. Bueno, le dio trabajo a la hermana del alcalde y también al primo. Una vez que han leído este texto, van a escribir en su cuadernito de apuntes también las 2 preguntas. La primera dice, ¿qué opina sobre el actuar de Roberto? Roberto es el alcalde. Pues aquí hay una respuesta sugerida, una pequeña muestra. Pues el alcalde le está dando prioridad a sus familiares y no es correcto. La ley no lo permite, pero el alcalde pues le favorece pues a sus familiares. La siguiente pregunta dice, ¿crees que es correcto que contrate a miembros de su familia? ¿Por qué? No, no es correcto. Porque no es permitido por la ley. Debería darles oportunidad a otros. Luego que ha resuelto esas 2 preguntas, pues escribe la parte del desarrollo. Actividad número 2 también trata de una lectura y dice, en El Salvador, el desempeño de los funcionarios y empleados públicos está normado por la Ley de Ética Gubernamental, que tiene por objeto normar y promover el desempeño ético en la función pública del Estado y del municipio, prevenir y detectar las prácticas corruptas, sancionar los actos contrarios a los deberes y las prohibiciones éticas, ya que establecer un adecuado régimen de ética gubernamental es fundamental para el desarrollo de la democracia en el país. La correcta administración del patrimonio público, el combate a la corrupción y la eficiencia de la administración pública. Además dice, de la ley se concentra o se concreta en el Tribunal de Ética Gubernamental y su eficacia en la prevención y la sanción de las acciones contrarias a la ética. Bueno, ahí tenemos un poco de información. También vamos a seguir leyendo, dice que en el artículo 2, la ley de ética gubernamental aplica a todos los servidores públicos, permanentes o temporables, sean estos remunerados o ad honorem. Ad honorem es que no están ganando en ese cargo, pero tienen otro y en ese otro sí ganan dinero, sin percibir ninguna retribución económica, pero por otros cargos sí lo están haciendo, que ejerzan su cargo por elección, nombramiento o contrato y que presten servicio en la administración pública dentro o fuera del territorio nacional. Asimismo, a las personas que sin ser servidores públicos administran bienes o manejen fondos públicos. También a los ex servidores públicos por las transgresiones a la ley que hubiera cometido en el desempeño de su función pública. Por supuesto, pues hay un límite de tiempo en el cual todavía se les puede hacer un proceso según esa ley. Además, pues voy a leer algunos elementos importantes
o conceptos, algunas definiciones. Dice que la función pública pues es la actividad temporal o permanente remunerada ad honorem, sin salario, es realizada por una persona natural en nombre del Estado, al servicio de este o de sus entidades en cualquier de sus niveles jerárquicos. Luego tenemos aquí el siguiente concepto. Dice funcionario público, pues es la persona natural que presta temporal o permanentemente servicios dentro de la administración pública, con facultades para tomar decisiones. Luego el empleado público es una persona natural que presta también temporal o permanentemente servicios dentro de la administración pública y que actúa por orden o delegación del funcionario o superior. Ahí pues tenemos ejemplos los docentes, los policías. Fondos públicos son los recursos que provienen de la hacienda pública o municipal. Estos pueden ser recaudados por medio del pago de los impuestos, etc. También tenemos el término de corrupción. ¿Qué es corrupción? Abuso del cargo y de los bienes públicos cometidos por acción u omisión en la obtención de un beneficio económico o de otra índole para así o a favor de un tercero, por ejemplo, los miembros de la familia. Ojo, lo que estaba haciendo el alcalde Roberto. Y pues tenemos aquí los principios de la ética, de la ley de la ética gubernamental. Aquí tenemos, por ejemplo, la supremacía del interés público, la probidad, justicia, transparencia, responsabilidad, legalidad, lealtad, decoro, eficacia, rendición de cuentas. Qué importante, digamos, estos principios éticos de la ley de ética gubernamental. La eficacia, el decoro, la lealtad, la legalidad y sobre todo, pues, un elemento importante, la rendición de cuentas. Y ahí está pues la definición de cada concepto al lado derecho. Entonces ahí se les invita a niños y niñas, padres, madres de familia que están al pendiente de la socialización de cada guía en este canal, pueden darle lectura. Y también hay algunos deberes importantes según la ley de la ética para todos los salvadoreños que son funcionarios, son servidores públicos. Y pues algunos de los deberes, pues utilizar los bienes, fondos, recursos públicos o servicios contratados únicamente para el cumplimiento de los fines institucionales. El segundo es denunciar ante el Tribunal de Ética Gubernamental o ante la Comisión de Ética Gubernamental respectiva a sus supuestas violaciones a los deberes o las prohibiciones éticas, etcétera. Y luego el tercero dice excusarse de intervenir o participar en asuntos en los cuales él, su cónyuge, conviviente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio tengan algún conflicto de interés. Entonces ahí no pueden haber parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Bueno, también aparecen, aparte de los deberes, prohibiciones de estos funcionarios y empleados públicos. Y ahí pues tenemos muchos. Entre ellos, por ejemplo, solicitar o aceptar directamente o por interpósita persona cualquier bien o servicio. Ahí pues tenemos que recibir más de una remuneración, no se pueden recibir dos salarios, desempeñar simultáneamente dos o más cargos, realizar actividades privadas durante la jornada ordinaria, exigir o solicitar a los subordinados que empleen el tiempo ordinario, etcétera, aceptar o mantener un empleo, relaciones contractuales o responsabilidades en el sector privado, etcétera, nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad a su cónyuge, conviviente, parientes, etcétera. Y también tenemos aquí utilizar indebidamente los bienes muebles, como que si fueran propios, como que si fueran personales. Entonces, mucho cuidado con eso, la ética ante todo. Y para asegurar, dice, el cumplimiento de los principios y las prohibiciones dispuestas en la ley, se crea el Tribunal de Ética Gubernamental. Pues, es una institución que debe de aplicar la ley. Además, pues, es el ente rector de la ética pública encargada de velar por el cumplimiento de esta, cuyo efecto no estará subordinado a la ley autoridad alguna.
Además, pues tenemos ahí que el Pleno del Tribunal de Ética es un cuerpo colegiado. Ahí hay pues, varias personas. Ahí lo integran, por ejemplo, personas de la Asamblea Legislativa o designados a la Corte Suprema de Justicia, los titulares del Ministerio Público, el designado por el Presidente de la República y la Corte de Cuentas de la República. Y los cargos durarán 5 años. Las funciones y atribuciones del Tribunal de Ética Gubernamental son los siguientes. Aquí hay, por ejemplo, promover y difundir, capacitar, establecer comisiones de ética gubernamental. Además, ¿quiénes son los que están sujetos a esta ley? Pues toda persona puede interponer una denuncia personalmente o a través de su representante. Este puede ser un abogado, por ejemplo, ante la Comisión de Ética Gubernamental, toda persona. Además, pues podemos mencionar que la ejecución de la sanción de multa impuesta por infracciones a esta ley en los procedimientos administrativos sancionadores prescribirán en un término de 5 años. O sea que si no se hizo un proceso en los primeros 5 años, pues ya no se puede hacer nada. Contados, dice ahí, a partir del día siguiente del vencimiento del plazo concedido para su pago, sin que se realice acción alguna encaminada a su cobro. También se extingue la oportunidad de iniciar o continuar el procedimiento cuando la persona denunciada haya fallecido. Entonces, en dos situaciones o escenarios no pueden ya ser procesados, digamos, no se puede llevar un debido proceso de los imputados cuando hayan pasado 5 años o más o cuando la persona denunciada haya fallecido. Y por último dice que el Tribunal de Ética Gubernamental lleva un registro público de las personas que han sido sancionadas de acuerdo con la ley y después de 5 años de haber cumplido la sanción impuesta. El interesado también podrá solicitar ser excluido de ese registro, ¿verdad? Ahí tenemos entonces, y ahora una vez que se ha dado lectura suficiente, digamos, a ese texto, hay que responder una serie de preguntas en la actividad número 3 y esto es de forma individual. En base a esa información, a esa lectura, pues, ¿quiénes son las personas sujetas a la ley de ética gubernamental? Pues lo tenemos arriba. Y aquí ya tengo la respuesta. Dice todos los servidores públicos, permanentes o temporales. Y esto lo menciona, pues, en la información anterior. Pueden también pausar el video para que retomen las ideas principales. Luego dice cuál es el objetivo de la citada ley y cuáles son sus principios. Pues el objetivo es normar y promover el desempeño ético en la función pública del Estado y del municipio, prevenir, detectar las prácticas corruptas y sancionar los actos contrarios a los deberes y las prohibiciones éticas. Y los principios, pues ahí son supremacía del interés, probidad, justicia, transparencia, responsabilidad, legalidad, lealtad, decoro, eficacia, rendición de cuentas. Esos son, digamos, básicamente como los principios de la ley de ética gubernamental. Luego, la siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las prohibiciones éticas para todo funcionario y empleado? Pues las prohibiciones, como son muchas, no las dejé en este recuadro. Pues, ¿cuáles son las prohibiciones? Las prohibiciones aparecen aquí, todas estas son. Las prohibiciones, solicitar o aceptar, percibir más de una remuneración, desempeñar simultáneamente, etcétera. Todas estas son las prohibiciones. Ahí pues pueden anotar al menos unas 2 o 3. Al menos 2 o 3. Pero sí, son varias las prohibiciones para los empleados públicos. Bueno, luego dice que es el Tribunal de Ética Gubernamental y cuáles son sus funciones y atribuciones. Pues es el ente regulador que norma el desempeño de los funcionarios y empleados públicos. Y las atribuciones, pues las atribuciones las tenemos también aquí. Dice las funciones y atribuciones del Tribunal de Ética Gubernamental son las siguientes. Y aquí aparecen, digamos, 3 puntitos. Está bastante extenso, como lo pueden observar, pero de esta manera pueden complementar la información que se les está solicitando en esa pregunta. Luego también dice
¿quién puede establecer una denuncia ante la comisión? Pues ahí toda persona puede interponer una denuncia personalmente o a través de su representante. Y pues los casos prescriben, porque aquí hay dos preguntas en una. Dice, los casos prescriben después de 5 años de haber sucedido el caso o cuando el infractor está fallecido. Y en la última dice, porque es importante que todos los funcionarios y empleados públicos den cumplimiento, pues, porque es importante que cumplan de forma transparente y oportuna sus funciones al cargo que están desempeñando, pues. Si un funcionario público pues está desarrollando bien su labor y lo está haciendo con transparencia, rinde cuentas, está haciendo uso de la ética, pues no va a tener problemas. Una vez que ha completado esa actividad, pues puede conversar con un familiar adulto. Dice, pregunta a tus familiares sobre un caso que hayan vivido en su visita a una institución pública en el que se evidenció la práctica de los principios éticos por parte de un funcionario o empleado público. Aquí pues este caso quedó a plena libertad para que cada niño pues converse con ese familiar, con papá, con mamá, si han observado algún caso donde han visto, ha habido, digamos, alguna evidencia de que ese funcionario público no está cumpliendo la ley de ética gubernamental, que ha fallado, digamos, en una de las atribuciones, en uno de los deberes. Y pueden comentar aquí en este caso, en este espacio. Luego en la actividad número 4 hay algunas interrogantes y la primera que van a escribir en su cuaderno dice cuál es la diferencia entre funcionario y empleado público. Pues el funcionario, digamos, es un jefe, puede ser la ministra de Educación, el ministro de Hacienda, puede ser, digamos, el gobernador, esos son ejemplos. Y el empleado público, pues, jerárquicamente, pues, tiene muchos jefes, y ejemplo de ellos, pues, son los docentes, son los policías. Aquí hay una pequeña muestra de un pequeño ejemplo. ¿De dónde provienen los fondos públicos que utilizan las instituciones de gobierno para el cumplimiento de sus funciones? Pues vienen de los impuestos que pagamos los salvadoreños, pero también vienen de los préstamos que el gobierno gestiona. Y pues el Ministerio de Hacienda es el que hace los desembolsos o las asignaciones a las diferentes carteras de Estado. Luego, ¿cómo se califica a un servidor público que abusa de su cargo y de los bienes públicos para la obtención de los beneficios económicos personales o familiares? Pues es un servidor corrupto porque está abusando de su cargo y de los bienes públicos para beneficiarse, y a eso se le llama corrupción. Bueno, ahí es un pequeño ejemplo, una pequeña muestra de ejemplo, pero igual hagan uso de su reflexión, de su autocrítica y de su, digamos, de manera de pensar, digamos, natural, original, para que puedan complementar esta idea. Y pues para finalizar, van a completar escribiendo una X, dependiendo cómo considera ese criterio. Si usted lo hace solo, si lo hace con ayuda o necesita practicar más para lograrlo, pues así va a verificar dónde colocar esa X. Bueno, esta es la socialización de la guía de estudios sociales de sexto grado que corresponde a la fase 3, semana 5. Espero que sea de mucha utilidad y muchos saludos a todos aquellos estudiantes, niños y niñas, jovencitos, jovencitas que están pendientes de este canal. Bendiciones a todos.